un segundo. Ahí está grabando. Ya, retomo entonces. Les comentaba que lo que yo tengo que verificar es que como la red de recolección de aguas servidas es gravitacional, ¿cierto? Yo tengo que verificar en todo momento que como yo me voy a ir cada vez profundizando más con el colector, ojo, que no es profundizando con respecto al nivel del suelo, porque no necesariamente siempre voy a estar, a medida que avanzo en mis colectores, no siempre voy a estar más profundo. ¿Se entiende eso? Porque eso depende del nivel del suelo, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Si yo veo mi colector con respecto a alguna referencia fija, cualquier cota, ¿ya? Fija, imagínense una cota aquí en el aire, ¿ya? Esta cota, una cota imaginaria, obviamente, y absurda. Pero con respecto a esa cota, claro, el colector siempre se va profundizando, siempre va con un gradiente, ¿cierto? Pero con respecto al suelo, no necesariamente, porque el suelo, como bien sabemos, es variable y algunas veces está más abajo, más arriba el suelo, ¿ya? Perfecto. Entonces yo siempre tengo que verificar que la casa va a poder conectarse al colector público de manera gravitacional. Y este tramo entre la cámara de inspección domiciliaria, que es la que está, ¿cierto? Domiciliaria, que es la que está ahí a 1 metro en el antejardín, ¿cierto? Esta pendiente puede tener mínimo un 3% y máximo, o sea, perdón, un 3 por mil y máximo un 33 por mil. ¿Estoy en lo correcto o es por ciento? Oh, ahí me confundí. Creo que era por ciento, o así lo escuché en la clase pasada. A ver, vémoslo al tiro para que no nos quedemos con la duda. Me... Antecedente. Y lo otro, profesor, o sea, no más que nada me surgió la duda pero más me confundí por el tema de que desde la unión, o sea, desde la Cámara de Inspección en adelante es como cargo ya del servicio proveedor, ¿cierto? ¿Ya? Es que me había confundido más que nada en eso, porque, bueno, en cuanto al agua potable, ve que el tema de la instalación de agua potable, o sea, el particular se hace cargo después del medidor. Sí. Ya, entonces lo mismo me había pasado acá. La empresa proveedora, si es que pasa algo en ese tramo de tubería de la unión domiciliaria, sería cargo también la empresa proveedora. Sí. Desde la cámara de inspección domiciliaria. Aquí está, pendiente entre el 3 al 33%. ¿Ya? Esta pendiente, este tramo, entre la cámara de inspección domiciliaria y el colector, tiene que estar entre el 3 y el 33%. Ahí. Máximo. Mínimo y máximo. Con eso están dentro de la norma y con eso se puede descargar. Ya no puede quedar ni inferior ni superior a eso. Ahora, ante esto, porque pongámonos en el caso, tengamos la casa bajo el nivel, ¿cierto? Eje calzada, el cierro, terreno. Entonces, si el colector va por ahí, la casa va a descargar gravitacionalmente, esa es la red interior, ¿cierto? De los artefactos, cámara de inspección, y si nos fijamos, como siempre tiene que irse profundizando el colector, ¿qué pasa aquí? La unión domiciliaria, UD, no alcanza a llegar al colector. Y eso es importante para lo que viene ahora, por eso me tomé el tiempo de explicar esto, porque ahora vamos a explicar la diferencia que existe entre la población total y la población efectiva, que tiene que ver un poco con esto. ¿Me siguen? Vale, profe. ¿Sí? Entonces, en este caso, si incluso, tal vez, el colector pasa por ahí y puedo conectar la UD al colector, pero queda con una pendiente del 2%, no me sirve. No puedo conectarla, porque queda fuera de norma. O al revés, puedo tener una casa muy alto, ¿cierto? En un buen terreno, en altura, tengo pendiente, pero al momento de querer conectar acá, estoy por sobre el 33%. Ah, me da por 1000%.
Y en ese caso, también está fuera de norma. Y tampoco podría conectarla. Muy En ese importante. caso, profesor, ¿en qué afectaría? O sea, se sabe que si es poca pendiente porque por gravedad no va a llegar al colector, pero si es mucha la pendiente, ¿por qué no serviría? Cuando es poca pendiente, más que es porque se piensa que no va a llegar, si hay una pequeña pendiente, piensen que el agua lluvia se diseña como mínimo al 1 por 1000. 1 por 1000 es igual al 10%. Perdón, al 0,1%. O sea, el agua, aunque tenga una pequeña pendiente, va a escurrir igual. Lo que pasa es que lo que se verifica con esto es algo que se llama el autolavado. ¿Qué creen ustedes que es el autolavado? ¿A qué se imaginan? De que si es muy lento se queda estancado, ¿o no? Perfecto. Eso. Necesita el agua, en la tubería que el agua viaje a una cierta velocidad, que se asegure una cierta velocidad para que pueda arrastrar los sedimentos. Pues si recuerden que estamos hablando que estos son los desechos que vienen de una casa. Entonces vienen con más que materia orgánica, puede venir con basura, con peles, con distintas otras cosas. Entonces requiere que tenga una pendiente de un 3% mínimo para que el agua pueda escurrir y llevarse esos residuos al colector. Por eso. Y si es mucha, la verdad es que es una buena pregunta y no lo sé. Voy a realizar esa consulta. No, nunca había pensado qué pasa si es mucho mayor. O sea, por un lado, obviamente hay un tema de que la velocidad sería muy alta, pero no creo que produzca erosión en el tubo una velocidad de este tipo. Así que en el agua potable sí se explica que la velocidad tiene un límite superior para que no se produzca erosión en el tubo, porque obviamente si lleva mucha velocidad implica que va a tener mucho desgaste en la tubería. Pero aquí no creo que eso sea el tema. Voy a consultarlo y le voy a dar respuesta a eso en la próxima clase, chicos, porque la verdad no lo sé. Pero buena Vale. pregunta, me dejó pillo. Lo vamos a consultar y les voy a responder. Eso, así que ese es el tema con respecto a las pendientes que tiene que tener este tramito. Recuerden, la cámara de inspección domiciliaria es la que está a 1 metro en el antejardín, ¿cierto? La tapa que está ahí en sus patios, en sus antejardines. Unión domiciliaria se llama el tubo que conecta la cámara de inspección domiciliaria y el colector público. UD le llaman también, unión domiciliaria. Y hacia adentro se llama red interior nomás. En este caso, red interior de alcantarillado. Denme 5 segundos. Ya. ¿Alguna otra consulta antes de que partamos? ¿Cuál es? Por mi parte, no, profe. Gracias, Matías. Oh, vamos a ver entonces las bases. Ya, a ver. Las bases de licitación. Estas son las bases administrativas de licitación del estudio. ¿Ya? Recuerden que nosotros hemos estado analizando el estudio hasta ahora. No nos hemos metido en la licitación del proyecto, que en cuanto a la estructura es muy similar. O sea, nosotros cuando se postuló el estudio, uno tenía las bases administrativas de licitación, los términos técnicos de referencia, ¿cierto? Que son los que le dicen lo que, en este caso, el mandante, que es la municipalidad, espera del consultor que adjudique. Y tenemos el presupuesto del estudio, digamos, de cuánto nosotros como municipalidad creemos que vale esta pega. Obviamente uno no es como llegar y tirar el número a la chunta, uno lo cotiza esto, lo cotiza con empresas, que después son las empresas que terminan participando también de estas mismas licitaciones. Entonces con esas cotizaciones uno tiene la referencia de cuánto vale este estudio. ¿Ya? Y con esos antecedentes uno licita. En el caso de ejecución de obra, la diferencia es que uno también tiene unas bases de licitación para la ejecución. Y en este caso el proyecto ya no son los términos técnicos, sino que es un proyecto que es el producto de de este estudio, ¿cierto? Cuando se tiene la ingeniería de detalle, con toda la documentación que conlleva, po. O sea, todo lo que es planimetría, memorias de cálculo, factibilidades técnicas, terreno, ¿cierto? El tema legal de los terrenos, todo ese cuento que lo vamos a ver nosotros al final de este módulo. Ahí es cuando nos metemos en la parte de ingeniería de detalle y ahí vamos a mostrar cómo fue el proceso de licitación de la ejecución de este proyecto. Ya, pero nosotros ahora estamos en la etapa de estudio y proyecto.
Entonces este es el contrato de mariposa. Finalmente, como van a ver más adelante, este proyecto se transformó mariposas y quebrada de agua. ¿Ya? Los dos sectores se hicieron uno y vamos a ver por qué. Pero inicialmente cada uno era un contrato distinto. Mariposa por un lado, quebrada de agua por el otro. El sector de mariposa en este caso era un contrato de 119 millones, ahí está el plazo corrido. Fíjense que aquí en estas bases administrativas, como dice la palabra, es administrativo, es todo el tema no técnico referente a un proyecto, a la licitación de un proyecto de este tipo. Entonces tú aquí tienes que especificar cuánta plata hay, cuánto es el plazo máximo, ¿cierto? En el que pueden ejecutar el contrato, el tipo de contrato, que en este caso era el suma alzada, ¿ya? Suma alzada a precio unitario, pero en estricto rigor era suma alzada, ¿ya? Se especificó que a precio unitario porque acá hay cantidades. O sea, por ejemplo, la topografía se cuantificó por metro lineal. Entonces, si era necesario en algún momento hacer más topografía, con esto uno se aseguraba de que se respetaba el precio unitario. O sea, si yo me decían el metro lineal de topografía vale 300 pesos, entonces después si es que durante el contrato nace la necesidad de aumentar la topografía, porque a lo mejor hay del momento en que partió el contrato a cuando estás desarrollando perdón, desde el momento en que partió esta necesidad hasta el momento en que estás desarrollando el estudio, te das cuenta que se incorporaron nuevos pasajes, porque hay más casas, etcétera. Entonces puedes aumentar la cantidad de las cosas, respetando el precio unitario que te entregó el oferente, que adjudica. ¿Ya? ¿Quiénes pueden participar? Personas naturales o jurídicas, o sea, pueden ser una persona natural, ¿cierto? Yo o una empresa, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones, ¿ya? Tiene que acreditar capital, 30% del valor del estudio, o sea, tiene que tener un capital de a lo menos el 30% de estos 120 millones que vale este contrato, porque con eso te aseguras de que tiene un respaldo económico en caso de cualquier cosa. Tiene que estar con registro MOP, ¿ya? No sé si ustedes han visto el tema de los registros. Un registro MOB que uno como profesional o como empresa se registra dentro de ciertas de las especialidades. Pues en este caso, el área que se requiere que esté registrado en el MOB es el área de ingeniería civil, en obras sanitarias primera categoría o superior, que eso es solamente para empresas. ¿Ya? O sea, aquí ya inmediatamente ya estás, aunque deje acá la posibilidad de personas naturales o jurídicas, con esto tú ya lo amarras a que tiene que ser prácticamente empresas, porque no una persona natural. No sé si hay alguien que tenga una primera categoría en el MOB. Acá más lo limitaste, ser propietario de concesiones sanitarias. ¿Ya? Contar con un contrato que termine Bueno, ya, eso ya son otro tipo de cosas. Entonces, aquí como les comento, se va indicando todo lo que tú requieres desde el punto de vista administrativo, que son tres cosas. ¿Ya? Las tres cosas que se solicitan en la base administrativa de licitación son antecedentes administrativos, que tienen que ver con la identificación de la empresa, antecedentes económicos, que es la oferta económica, o sea, yo digo, hay 119 millones disponibles en este contrato, pero la empresa va a poner sus propios precios y a lo mejor le puede salir 110, o 100, o 80, etcétera. Hay algunos que van a ir por el precio justo, por los 119.829. Y finalmente los antecedentes técnicos, que es el respaldo de la experiencia. ¿Cuántas obras han desarrollado de la misma naturaleza? O sea, a mí me interesa que llegue una empresa, que si yo necesito un proyecto de alcantarillado, que llegue una empresa que haya diseñado proyecto de alcantarillado y no que haya diseñado, no sé, hornos microondas o haya diseñado muebles. ¿Se entiende? Por eso es que yo también requiero los antecedentes técnicos para poder tener empresas que sean del rubro. ¿Ya? ¿Qué más se especifica acá en las bases administrativas de licitación? Las garantías. Hay tres tipos de garantía. Está la garantía de seriedad de la oferta, la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la garantía de correcta ejecución. ¿Ya? La garantía de seriedad de la oferta siempre se pide durante el proceso de ofertas. O sea, por ejemplo, yo licito, no sé, la compra de algo, de cualquier cosa. Y 10 de ustedes van a participar de la oferta
Por lo tanto, van a pelear entre ustedes, ¿cierto? Yo los voy a evaluar y decir cuál es el que es más conveniente, de acuerdo a precio, plazo y experiencia. Pero para demostrarme de que ustedes efectivamente quieren participar de la licitación, yo les voy a pedir a ustedes una garantía, que generalmente son garantías súper chicas. O sea, aquí está hablando de un contrato de 119 millones y la garantía es de 500 lucas. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es la idea de eso? Porque yo les pido una garantía de seriedad de la oferta. ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué sirve esa garantía? ¿Es para cubrir algún costo? No, porque es una garantía. No, nadie les va a tocar esa garantía a menos que no participen de la licitación. Yo los voy a evaluar a ustedes, a los 10 de ustedes, ¿cierto? Que van a participar de esta licitación y cada uno de ustedes me dejó una garantía de 500.000 pesos. ¿Cuál es la idea de esa garantía? ¿Por qué se llama seriedad a la oferta? Profe, ¿no sería como que en el caso de aceptar la oferta, tiene que respetar el precio que dijo, po, ¿o no? Y si no lo Mm, respeta, se cobra la garantía. O sea, es que está amarrado porque él cuando participa de la oferta, cuando participa de la licitación, él ya tiró su precio. O sea, a ver, se Profe, adjudica. profe, Dígame. pero puede ser porque en caso de no, eh, porque en caso de hacer una oferta, igual tienen que haber estudios sobre la oferta que hace la empresa. Entonces, en caso de que la empresa abandone, digamos, igual hubiera Perfecto. un gasto, pues. Entonces, es como lo mínimo que hay que pagar para que se evalúe la alternativa, ¿no? Es, la alternativa de adjudicarlos, exacto, sí, eso es. Bien, ese es el análisis. O sea, yo estoy analizando, yo como mandante, y como futuro mandante de alguno de ustedes, 10, ¿cierto? De los 10 que están participando, yo voy a perder tiempo en evaluarlo a ustedes. Entonces al final yo les pido una garantía para que no se agarre esto para chacota. O sea, de los 10 ustedes participan, dicen yo voy, yo me pongo a revisar licitaciones, y después cuando adjudico a uno de ustedes, ese que adjudica no venga y me diga, no, sabes que no, me arrepiento, no quiero participar. Ahora, si sus papeles no cumplen de manera, digamos, eh, de manera 100% como se solicita en las bases, eso no hay problema. Yo no me voy a quedar en este caso con la garantía de seriedad si ustedes no adjuntaron algún papel o si ustedes no cumplieron con todo lo que yo pedí. No, solamente van a quedar fuera de la licitación nomás, po. ¿Se entiende? O sea, si ustedes cometen dentro, yo aquí les pido, en esta base administrativa yo les pido todos los antecedentes que necesito para que ustedes participen de la licitación y yo lo evalúo en función de eso. Pero si no adjuntan algún papel, yo los voy a multar con puntaje. 0,2 de descuento por no firmar tal documento, por ejemplo. Porque recuerden que, o no sé si lo saben, pero aquí se lo explico, que estas evaluaciones se hacen con notas del 1 al 7. Y se explica aquí, en estas bases, se explica el procedimiento, que ahora vamos para allá, se explica el procedimiento de cómo calificar. ¿Ya? Pero si se equivocan en algo, o no hicieron algo, o les faltó un papel, se les va a descontar puntaje nomás, po. Pero el tema y no se les va a cobrar la garantía. El cobro de la garantía es en caso de que yo adjudique y ustedes unilateralmente dicen, no, es que sabes que ya no quiero participar más de la propuesta. Aquí está. La municipalidad podrá hacer efectiva esta garantía en cualquiera de los siguientes casos. Si el oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente durante el periodo de vigencia de la misma. Si se comprobase falsedad en la propuesta del oferente. O sea, por un lado ustedes se pueden equivocar, les puede faltar un papel, pero si ustedes, por ejemplo, anexan un papel de experiencia con un timbre de la Dirección General de Aguas, por ejemplo, por inventar algo,
Y yo pregunto a la Dirección General de Aguas por tal contrato que ustedes tuvieron con ellos y ellos me dicen, nosotros no sabemos quién es esa empresa, entonces eso ya es falsedad en los antecedentes. Y ahí se cobra la garantía y esto se va al Ministerio Público. Porque falsificar instrumento público es penado por la ley. Si el adjudicatorio no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo, o sea, yo adjudico a uno de ustedes y les digo, ya perfecto, firmamos mañana contrato, y ustedes no llegan a firmar. No es mañana, tiene un plazo, pero si no llegan a firmar, entonces se cobra la garantía. Si el adjudicatorio no entrega en forma oportuna la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Yo les dije, hay 3 garantías. La primera Profe, es la de... ¿Sí? y en ese caso, por ejemplo, si es que alguien no llega a firmar, ¿pasa a la siguiente empresa que tuvo mejor nota? Segundo. Sí. O... Ah, ya, no es que se abra de nuevo una licitación. No, corre la lista. Porque acá quedan con notas. Po. Hay una empresa que va a tener una nota 6, otra 5.8, otra 5.5, otra 5, y así va a ir corriendo. Pero voy a castigar al que no, al que me falló. Ahora, como yo les comentaba, hay 3 garantías. La primera sería de la oferta. La segunda garantía es fiel cumplimiento del contrato. La garantía de fiel cumplimiento... A ver, usted entrega la garantía de seriedad de la oferta, participan de la licitación, adjudico, yo después evalúo, adjudico, y al que adjudico le digo, perfecto, usted ya va a ser la empresa que se va a encargar de este proyecto, tiene que acercarse a firmar su contrato. Pero antes de que firme contrato, a usted necesito que ingrese la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Si el contrato dura, acá lo máximo que puede tener de plazo, ¿cierto? Para ejecución de este contrato es de 240 días corridos. Supongamos que usted, el que adjudicó, me ofertó 200 días corridos. El contrato va a ser por 200 días corridos. Y la garantía de fiel cumplimiento del contrato tiene que ser por 200 días. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo me quedo con una garantía de que ustedes van a cumplir con el contrato. ¿Se entiende? Por eso se llama fiel cumplimiento del contrato. O sea, el que adjudique se compromete contractualmente y a través de una garantía a cumplir con el contrato, va a llegar al final del contrato, a hacer el proyecto. ¿Ya? Obviamente, si no se cumple, ¿dónde está la garantía? Está más abajo. Si no se cumple con el contrato, acá está. Si no se cumple con el contrato, entonces obviamente va a existir una demanda, en este caso la municipalidad contra la empresa, y se va a cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Y después que ustedes terminan el contrato, aquella empresa que adjudicó termina el contrato, aquí a todo esto, cuando entregó la garantía de fiel cumplimiento del contrato, retira la garantía de seriedad de la oferta. O sea, ingreso otra garantía y retiro la anterior, retiro la que estaba antes, ¿cierto? La primera, seriedad de la oferta. Después, fiel cumplimiento del contrato. Ingreso a la de fiel cumplimiento del contrato, retiro la de seriedad de la oferta. Una vez termina el contrato, se recibe, se firma todo, nos damos la mano, muchas gracias. Usted me tiene que ingresar la garantía de correcta ejecución del contrato. Y retira la de fiel cumplimiento. Y la de correcta ejecución, ¿qué creen ustedes que es? ¿Para qué es? Si ya se terminó el proyecto. Profe, ahí tienen que inspeccionar las cosas que se hicieron, o algo así, tienen que ir a supervisar lo que se hizo, las cosas técnicamente, digamos. Es que eso ya se hizo durante el periodo del contrato. Ahí yo, como mandante, me tengo que asegurar de que usted lo que hizo está bueno. De partida, yo te estoy evaluando constantemente, voy revisando todo lo que tú me vas entregando y lo voy validando. Si yo no lo valido como unidad técnica, no podemos cerrar contrato. Por tanto, el día que se cierra el contrato, yo con eso digo, lo que usted hizo está bueno. Según mi criterio, según yo, municipalidad. ¿Para qué creen ustedes que hay una garantía después de ese proceso, entonces? Que Profe, dura por si un año y acaso, si medio. a futuro presentan falla, De nuevo, Rafael, me he hablado primero. que por si acaso, si a futuro presentan falla lo que hicieron, algo así, ¿o no? Ya. Matías, No iba por lo mismo, profe. Sé que hay algunos fallos, algunos errores.
se le adjudica primero al oferente y después, después de un cierto tiempo se pueden lavar las manos, entre comillas. O sea, ya pasamos la adjudicación, pues, eso ya fue ya, pues. Ahora ya la empresa que adjudicó hizo el proyecto. Yo le revisé como municipalidad, comunidad técnica, yo le revisé el proyecto a través cuando él lo estaba desarrollando y yo digamos, yo dije, no, este proyecto está bien hecho, efectivamente, dio cumplimiento con lo que se había solicitado en los términos técnicos de referencia, por lo tanto, cerramos el contrato. Sin embargo, me dejas una garantía, porque después cuando esto esté en proceso de ejecución, es posible que la empresa contratista que esté ejecutando me diga, ¿sabes qué? Falta esto. O el consultor se equivocó en esto. Y eso conlleva hacer un rediseño de ingeniería en el proceso de ejecución. Y eso es un cacho. Es un problema gigantesco que se genera. Por lo tanto, si el error es de una magnitud considerable, tal que me trae problemas durante el proceso de ejecución, yo puedo hacer una demanda, obviamente, y hacer cobro de la garantía de correcta ejecución del contrato. O sea, tengo garantía para todo el proceso. 3 garantías en total. ¿Ya? Y esas garantías también se especifica cuánto tienen que durar, po. O sea, la de fiel cumplimiento del contrato, lógicamente, tiene que durar lo que dura el contrato. Pero las de correcta ejecución son 18 meses, por ejemplo. Generalmente se toma entre 12 y 18 meses. Y tienen un porcentaje del contrato. Por ejemplo, la garantía de la serie de la oferta eran 500 lucas, pero ya fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución del contrato fluctúan entre el 5 y el 10% del valor del contrato. O sea, si se adjudicó por 100 millones el contrato, esas garantías son de 10 millones o 5 millones. Depende de la entidad, cada entidad puede tener valores distintos. Eso es un tema netamente de lo que cada MUNI quiera o cada organismo público quiera. ¿Ya? Entonces, ya volvemos ahora al proceso de evaluación. ¿Ya? Ingresan las ofertas y aquí está todo especificado cómo es el proceso de evaluación de estas ofertas. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser la comisión evaluadora? ¿Quiénes van a evaluar las ofertas las 10 empresas que postularon? Y te especifica quiénes son: una persona de la SECPLAC, otro de la Dirección de Obras Municipales, de la DOM, otro el asesor jurídico, el abogado, y otro es el secretario municipal. Pues ahí están los 4 integrantes de la comisión. ¿Cómo se evalúa? Evaluación de la oferta técnica, un 90%. Evaluación de la oferta económica, 10%. O sea, el 90% de la nota es la experiencia. Y el 10% de la nota es el precio. O sea, aquí ya el tema no va tanto en el cuento de las lucas, sino que va en la experiencia de la empresa. ¿Cómo es la oferta técnica? ¿Cómo se desglosa? 30%, Profe, una uno de consulta, disculpe. calidad, metodología de trabajo, dígame. Disculpe, por ejemplo, si todo se ve con la experiencia, es como por ejemplo cuando uno sale de la U, que en todos lados piden experiencia, o sea, una empresa sin experiencia nunca va a tener esto, Para este tipo de proyectos, ¿no? no. Ya. Se filtra inmediatamente la experiencia. Lo que O pasa, sea, chiquillos, es profe, que este tipo. Lo que pasa es que, miren, búsquenlo, porque yo no lo tengo aquí a la mano, pero fíjense que dentro de los antecedentes que se solicitan. Espérense, déjenme pillarlo. Está arriba. Se pide registro MOP, ¿cierto? Lo que vimos recién al principio, área de ingeniería civil, especialidad 48 horas sanitarias, primera categoría superior. Lograr esa categoría no es una empresa que lleve 5 años en el rubro. O sea, creo que primera categoría o superior, no creo que haya más de 10 empresas. No, si pueden haber más, porque estamos a nivel de proyecto. En ejecución, para ejecución de obra, no creo que haya más de 10 empresas en primera categoría. ¿En la región, Pero, profe? no a nivel nacional. Ay, Pero, pero para proyectos, que es este el caso, sí deben haber muchos más. Pero estas categorías en el registro MOP son de acuerdo a la cantidad de metros de proyectos de este tipo diseñados.
O sea, primera categoría, como les digo, no tengo el dato acá, pero no me acuerdo si son sobre 50.000 metros de diseño de obra y tiene que cumplir con infinidad de requisitos. Entonces, acá tú estás haciendo pelear a peces grandes. Aquí no va a entrar cualquier empresa a esta licitación. Ese es el filtro que uno hace. Porque este proyecto son proyectos gigantescos, chiquillos. No es como que nos juntemos ustedes y yo y hagamos un proyecto de alcantarillado para los sectores de mariposa y de agua. No es tan así. ¿Ya? Por eso es que le da tanto énfasis a la oferta técnica. ¿Alguien me hace una pregunta? O se arrepintió. Experiencia y calidad de equipos profesionales, el anexo 4, experiencia de consultor empresa, anexo 5, maquinaria y equipo, anexo 7. Entonces aquí yo, y le doy el porcentaje. Entonces, en este documento, yo determino toda la metodología para el cálculo de la evaluación de las ofertas. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos antecedentes son un anexo, y en ese anexo, que yo subo el formato a la licitación, cada empresa lo va a tener que llenar y lo va a tener que respaldar. Porque no es tan solo que me diga, yo tengo este fulano y él tiene este currículum y su experiencia es tal. Él tiene que demostrarlo y se demuestra mediante certificados. Por eso el día de mañana cuando ustedes trabajen, todo lo que ustedes hagan, certifíquenlo. Todos, todo. Con la empresa que trabajen, siempre tienen que, si ustedes se van, por ejemplo, de administradores de algún contrato, ustedes lo que tienen que hacer después es solicitar a la empresa que le haga un certificado donde indique que usted, fulano de tal, entre las fechas tanto, fue el administrador del contrato tanto, por un monto tanto, por un plazo tanto, y eso. Ojo con eso, ¿ya? Porque después, cuando quieran participar de una licitación pública, es súper difícil conseguirse los certificados de años atrás. Y yo le estoy diciendo acá que a los profesionales, uno lo evalúa con una data de 10 años para atrás, desde la fecha de la licitación, 10 años para atrás. O sea, tiene que conseguirme en esos 10 años que tengan de experiencia, 10 años de certificado. Y ahí es complicado en ponerse a hablar con las empresas para que te consigan los antecedentes. Por eso les digo, cada vez que trabajen, soliciten los certificados y guárdenlos. ¿Ya? Consejo. Entonces aquí ya cada vez se va desglosando más. Se va desglosando más cada uno de los anexos, se asignará nota 7 a la empresa o consultor que presente mayor cantidad de profesionales afines a lo relacionado con las tareas, etcétera, etcétera. Y en este antecedente, como les digo, está todo lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Incluso cómo los voy a multar. Si hay una empresa que quiera subcontratar a alguna otra empresa que tenga los profesionales, no hay problema. Ahí está la garantía de buena ejecución del estudio, o correcta ejecución que les dije yo. ¿Ya? Para caucionar la correcta elaboración del estudio, presentar una boleta bancaria garantía a la vista o vale vista, señalado en el artículo 31 del Reglamento de Compras Públicas, por el 10% del precio total del contrato. Lo que les dije, si el contrato fue firmado por 100 millones, 10 millones tiene que tener la boleta. Y eso es importante de valor porque ese es un costo financiero también para el contrato. O sea, ustedes van a ejecutar la pega por 100 millones de pesos, el proyecto, y después van a tener que dejar una garantía del 10%. Entonces son 10 millones de pesos que va a quedar retenido. Dicha garantía tendrá un plazo de validez de 18 meses. Un año y medio van a quedar retenidos 10 millones de pesos. Por tanto, eso tiene un costo financiero. O sea, es plata que ustedes no van a poder mover. No sé si ustedes tienen claro el tema de las boletas de garantía, la vale vista, ¿cierto? Que eso es como que ustedes lleven plata al banco, hagan un depósito de 10 millones de pesos, ellos les van a entregar un documento que es como un cheque, que es el vale vista, y eso ustedes lo van a entregar a la entidad con la que están haciendo el contrato, y esos 10 millones de pesos ustedes se olvidan por 18 meses, no los pueden tocar. Es plata que va a quedar ahí retenida en el banco, en caso de que el mandante quiera cobrarlo, por alguna razón, porque no hayan cumplido algo. Entonces eso tiene un costo financiero, porque son 10 millones de pesos que ustedes como empresa no le van a dar vuelta, van a quedar estancados. ¿Ya? Multas. ¿Ya? Si hacen algo mal, si se pasan de algún plazo, si no presentan los estados de pago, todo eso conlleva multa. Aquí está todo el detalle de las multas, que no voy a entrar en detalle porque no va al caso. O sea, todo, cómo se presentan los estados de pago,
cómo se cancelan los estados de pago. En este caso, los estados de pago son 3. La etapa 1, la de catastro e ingeniería, que como lo vimos, ¿cierto? Cómo era el catastro, estamos hablando de que eso es harta pega y equivale a un 50% del contrato. O sea, son 50, si se firmó por 100 millones, insisto, el catastro, el tiro, el primer estado de pago son 50 millones de pesos. Porque hay harta pega en terreno. Anteproyecto un 10%. Y la etapa de ingeniería de detalles, que es la más importante, porque esta es finalmente con la que yo después voy a construir, por lo tanto la más relevante, un 40%. ¿Dudas? Esto es importante, derecho sobre el diseño. Profe, se supone que al acumular una cantidad de multa ya se hace uso de la garantía, ¿cierto? No, al acumular una cierta cantidad de multas, se especifica dentro de las bases administrativas de que si ya las multas sobrepasan un cierto porcentaje del total del contrato, por ejemplo un 10%, si se acumulan multas, se acumulan y se acumulan y se acumulan y sobrepasa el 10% del contrato, o sea, si yo ya a ustedes les he descontado 10 millones de pesos en multa, ¿cuál se llama? ¿Cobrar la Eh, garantía? no, el contrato. Caucionar, no, caucionar o no. Caucionar el contrato, creo que esa es la palabra. Bueno, se puede Clausurar. cortar el contrato, ya. Se puede cortar el contrato de forma unilateral. O sea, el mandante puede decir, ya hasta aquí no me llegamos, y una vez cortas el contrato, ahí tú puedes cobrar. Ah, ya, ya. Pero no puedes cobrar la garantía con contrato por medio. Si no, Ah, hay el ya, error es tuyo como mandante. Primero ya. cortas el contrato. Ya. Claro que generalmente lo que hacen las empresas ahí que solicitan una orden al Poder Judicial de no innovar, parece que se llama, que no pueden tocar la garantía. Entonces, hasta que se tenga la resolución por parte del tribunal respecto a la demanda. Como yo les digo, yo les corto el contrato y tengo que demandar. Y ahí yo cobro la garantía. Pero generalmente lo que hacen las empresas bajo esas circunstancias, que esto es un vicio, espero que a ustedes nunca les pase algo en sus vidas al respecto, porque es complicado y se da harto. La empresa solicita una orden de no innovar, no estoy seguro si esa es la figura, y le ponen como una prohibición a la garantía. Entonces yo como mandante no la puedo cobrar y la garantía queda ahí, stand-by hasta que se resuelva judicialmente el problema que se generó. Eso, aquí están los anexos, especifican los anexos nomás, pues no es más que eso. Pero eso es la parte administrativa, ¿ya? Vimos lo técnico, que eran los términos técnicos de referencia, presupuesto, ¿cierto? Que como yo les digo, yo armo el formato de acuerdo a los términos técnicos de referencia, armo las partidas. Y las partidas tengo que cuantificar cuánta cantidad de cada partida voy a necesitar. Y lo cotizo con distintas empresas y ellos me ponen un precio unitario para cada una de las partidas y obviamente con eso voy a llegar a un monto total, bruto, ¿cierto? Y de acuerdo a eso yo voy a licitar, pues voy a hacer algún análisis con los precios y voy a decir, ya perfecto, los precios son estos. Y esa decisión la tomo yo como municipalidad en este caso. Y después, junto con las bases administrativas de licitación y otros antecedentes más, estos son los tres más importantes, pero hay más antecedentes, licito. Y ahí participan de la licitación la empresa. ¿Dudas? Vamos a checar esta cosa un poquito. A ver, anteproyecto de ingeniería. Y aquí entramos ya a la parte más técnica. Como yo les contaba, el anteproyecto de ingeniería incluye en primer lugar, ¿cierto?, el estudio de la población, que es quizá uno de los aspectos más relevantes dentro del anteproyecto de ingeniería, la parte inicial y la parte final. Porque la población me va a poder determinar varias cosas, pero la más importante es que me va a permitir determinar la demanda del proyecto. Cuando hablamos de demanda del proyecto, hablamos de demanda de agua servida. O sea, ¿cuánta agua servida esta población que yo voy a sanear con mi proyecto
¿cierto? De ingeniería, ¿cuánta agua servida me van a generar? Porque esa cantidad de aguas servidas que ellos me generen me va a limitar el diseño. Me va a decir de qué diámetro tienen que ser los colectores, me va a decir de qué tamaño tienen que ser las bombas en las plantas elevadoras, me va a indicar de qué tamaño tiene que ser la planta de tratamiento, cómo debe estar la planta de tratamiento diseñada, los equipos, qué potencia tienen que tener los equipos eléctricos, qué tamaño tienen que tener, ¿cierto? La planta de tratamiento, qué tamaño tiene que tener los lechos secados, ¿ya? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y el último, que es el VAC, el valor actualizado de costo. Que el valor actualizado de costos es el indicador financiero para evaluar las alternativas de solución. O sea, por un lado, yo voy a analizar eh, las lucas asociadas a cada una de las alternativas de solución. Y con un indicador financiero, porque esto se lo voy a explicar más adelante, el horizonte de evaluación de un proyecto es a 20 años. Y eso lo vamos a empezar a ver ahora cuando veamos el tema de los cálculos de demanda. Es a 20 años. Entonces, lógicamente, yo voy a analizar las lucas, la inversión y los costos asociados a cada año a un horizonte de 20 años. O sea, yo digo, por ejemplo, cuando yo vaya a construir, ¿cierto? Voy a tener el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, hasta llegar al año 20, que es el horizonte al que yo voy a evaluar mi proyecto. Entonces, en el año 0 yo voy a invertir. La construcción me va a costar, por ejemplo, no sé, 5.000 millones. 5.000 millones de pesos. ¿Ya? Pero en el año 1, yo a lo mejor no voy a invertir nada. Porque ya invertí, po. Año 2, año 3, año 4, y a lo mejor en el año 5 voy a tener que reinvertir 100 millones de pesos. Y así más adelante, hasta el año 20. Entonces con eso yo ya sé que tengo, durante estos 20 años, una cierta cantidad de inversión. Pero por otro lado, también voy a analizar, esto es inversión. Por otro lado, también tengo que analizar los costos. Lo que me cuesta operar el sistema. En el año 0 me puede costar, tengo los costos de administración, operación y mantención. Y en el año 0, a lo mejor no voy a tener costos porque en el año 0 se está construyendo. Pero en el año 1 ya empieza a funcionar el sistema y ahí voy a tener unos costos de administración de, por ejemplo, administración 1 millón, operación 5 millones, mantención 2 millones. En el año 2 ya va a aumentar a 1,1, a 5,3 y a 2,2. En el año 3 va a aumentar a 1,2 millones. Entonces todo esto, durante 20 años, se va a transformar en un indicador financiero, que va a ser la suma de todas las lucas, tanto en inversión como en costo. Y ese indicador, que lo vamos a ver más adelante, ahora le estoy haciendo una intro nomás a dónde vamos, es el valor actualizado de costos VAC. Y recuerden que aquella alternativa con menor VAC va a ser la elegida y va a entrar a la etapa de ingeniería de detalle. Entonces nosotros aquí en el anteproyecto vamos a llegar a analizar esto, el valor actualizado de costo. ¿Estamos? Entonces partamos por lo primero, antes de meternos al tema Luca, hay que partir analizando la población. ¿Ya? Y tenemos acá la población total y efectiva que van a ser las poblaciones evaluadas dentro de este proyecto. Si yo les pregunto, para un proyecto de alcantarillado,
qué es la población total y qué es la población efectiva, ¿qué me dirían? No son, o sea, lo que se habló delante, si es que podían tener, o sea, la población total es todos, y la efectiva es los que sí se pueden conectar. Ya, pero ¿quiénes son todos? Supongamos que... voy a borrar esto. Supongamos que yo tengo aquí en mariposas completo. Esta es toda la población de mariposas. Eso es todo mariposas. ¿Quiénes serían todos? ¿Quién es la población total del sector Profe, de no mariposas? puede ser que la población total es la que está en el área, pero la población efectiva es la que de verdad está recibiendo el beneficio, por así decirlo. Sí, va por ahí. Pero miren, apliquen un poco la lógica. Siéntense a pensarlo un poco. Este es un proyecto de alcantarillado, ¿ya? De saneamiento de agua servida. ¿Quiénes serían entonces, dentro del contexto de un proyecto de aguas servidas, a quién yo considero que son todos como población total y a quiénes considero yo que sería la población efectiva? Para un proyecto de La, alcantarillado, la ¿quién? población efectiva vendría siendo como un número estimado que yo tendría que tener dentro de la población para decir que el trabajo sí se logró. No, no, esta población es directamente para poder calcular demanda. O sea, son números, digamos, no que me dicen estimado de si logro esto o no logro esto, se logró o no se logró, no. Estas poblaciones son existentes y son las que van a entrar en el proyecto. La población efectiva, para ayudarlo un poquito, son los que efectivamente van a tener alcantarillado, son los beneficiarios de este proyecto. Esa es la población efectiva. Pero ¿quién sería, de acuerdo a la lógica, quién me interesa analizar? ¿Quién sería la población total? ¿A quién me interesa analizar del sector de mariposa? ¿A todos? ¿A toda la gente que vive en mariposa? ¿O a algunos? Profe, la población efectiva es como la idealización que se hace. No. No, la población efectiva son los 350 familias que van a tener alcantarillado. Esa es la población efectiva. Pero la población total es mayor y no es la población total del sector de mariposa. ¿Quién creen ustedes que es la población total? ¿Quiénes me interesa analizar? O sea, la población total vendría considerando los que ya tienen el servicio y los que no. Es que no hay servicio de alcantarillado acá, po. Ah, ya. No hay servicio público de alcantarillado. Profe, la población total es como lo que se hace como que uno se imagina que puede haber al futuro, algo así. No. Estos son estudios, este estudio es al año cero. O sea, nosotros aquí estamos realizando el estudio, perdón, esto es al año base. Nosotros aquí estamos desarrollando el estudio y la población existe. Supongamos que el sector de mariposas tiene 1000 familias. Profe, puede ¿Ya? ser que una cosa sean las personas y otra cosa las viviendas. Es que en estricto rigor tienen relación directa. Pueden haber 1000 viviendas, eso es lo que les quiero explicar acá. Por ejemplo, digamos que hay 1000 viviendas en mariposa. Y las personas que hay son 1000 por una cierta densidad poblacional, ¿cierto? Y la densidad poblacional es la cantidad de personas que en este sector viven por casa, por vivienda. Puede ser 4, 3, 4, 5, o 3,8, o 4,2. Hay una relación directa entre el número de viviendas y el número de personas, pero obviamente es un valor promedio. ¿Ya? Supongamos que en mariposas viven 1000, hay 1000 viviendas en mariposa, ¿ya? Y de esas 1000 viviendas, hay 300 que son población efectiva. Estamos hablando de vivienda.
O sea, que van a tener alcantarillado. Pero hay una población que yo la denomino como población total y que está entre medio de esos dos valores. ¿Y cuál sería esa población total? Vean ustedes. Y la población total incluye a la población efectiva. ¿Qué necesito para poder tener agua servida? ¿De qué depende el agua servida? De que las casas tengan que... Conexión con el alcantarillado. No, pues si yo estoy haciendo un proyecto de alcantarillado, pues, yo no estoy conectado a ningún alcantarillado público. Lo que necesitan una casa para tener alcantarillado es tener agua potable. Por lo tanto, la población total es la población que tiene agua potable rural. Es la población que está conectada a la APR. Profe, ¿Sí? pero agua potable no es como directa relación con que tengan alcantarillado. Sí, po. El alcantarillado depende de que tenga agua potable, po. Pero o sea, si uno tiene agua potable, tiene alcantarillado. Estamos hablando del sector rural, Fabián. No estamos en el Ah, sector... No, pero no entonces estamos... ahí el agua potable se podría llamar igual al pozo. No, no. El primer requisito para poder postular a un proyecto de alcantarillado público rural es que el sector tenga agua potable rural. Ese es el primer requisito. No me sirve que tengan pozos, que tengan norias, que vayan con camión aljibe a dejarle agua, no. Tienen que estar conectados a una red pública de agua potable rural. Ya lo entendí. Eso es lo primero. Gracias. ¿Ya? Por tanto, este sector de mariposas tiene una PR, una oficina, ¿cierto? Que tiene, en algún momento se ejecutó un proyecto de agua potable con matrices y les da agua potable a una cierta cantidad de familias, a un porcentaje de familias. Si estamos inventando números, supongamos que en Mariposas viven 1000 viviendas, que equivale lógicamente al 100% de viviendas. Sin embargo, por distintas razones técnicas, ¿cierto? Se le da agua potable a un cierto porcentaje de esas 1000 viviendas, de esas 1000 casas. Por ejemplo, digamos que son 800 viviendas. Eso equivale a un 80% de la población. Y esto pasa a llamarse población total. Y se llama población total porque es la población de interés, po. Esta es la población que a mí me interesa analizar. La que tiene agua potable, rural. No con camión aljibe, no con pozo, agua potable de la PR, pública. Y de esa población efectiva, yo voy a tener un cierto porcentaje que va a ser la población efectiva. Y que en este caso son 300 viviendas. O sea, un 30% de la población del sector. ¿Cierto? O un porcentaje de las 800 que son población total, que sería 800 dividido, perdón, 300 dividido 800. ¿Cierto? Ese porcentaje que no tengo aquí calculado a mano. ¿Estamos claros? Y a mí me interesa calcular o obtener datos, mejor dicho, a partir de la población total y a partir de la población efectiva. Porque ambos datos, ambos universos, por así decirlo, me van a entregar información relevante para mi proyecto. Con la población efectiva se determina la densidad poblacional, que es lo que yo les comenté recién. La densidad poblacional
es la cantidad de personas que viven en cada una de estas viviendas. O sea, si para este ejemplo nosotros dijimos que tenemos una población efectiva de 300 familias, que uno puede verlo ese 300 sobre los 1000 que viven en total en Mariposa, que equivale a un 30%, o sobre los 800 de la población total, que son los que tienen agua potable rural. O sea, sería 300 sobre 800. 3 octavos, no sé cuánto da eso. 37,5, profe. 35% sería en caso que se utilice como base la población total. 37,5. ¿Ya? Y yo voy a analizar esta población, la población efectiva, por un lado, porque a mí lo que me interesa obtener a partir de ellos es cuántas personas viven dentro de estas casas. ¿Cierto? Porque por un lado, yo digo, ya, perfecto, hay 300 casas que yo les puedo dar alcantarillado, pero ¿y cuántas personas viven ahí? Porque si yo voy a encuestar una casa, a lo mejor vive el abuelito solo. Voy a otra casa y a lo mejor viven los abuelos, los papás, los hijos, y los hijos tienen hijos, viven 4 generaciones y viven 10 personas en una casa. O más. Voy a otra casa y viven 3 personas, en otra viven 2, en otra viven 8. Por lo tanto, en todas viven una cantidad de personas distintas. Y sin embargo, para mí es relevante tener un cálculo adecuado de esa cantidad de personas, porque finalmente esas son las personas que van a tirar la cadena. Esas son las personas que me van a tirar aguas servidas a mi colector público. Esas son las personas que yo tengo que determinar para poder definir cuánto es la demanda de agua servida. Por eso es importante ese valor. Y por eso yo me centro netamente en analizar la población efectiva para determinar la densidad poblacional. Que finalmente la densidad poblacional es un dato promedio, ¿cierto? Porque claro, aquí viven 2, aquí viven 8, aquí viven 15, aquí viven 3, aquí vive 1. Pero después yo voy a calcular un promedio. Tampoco me interesa tener tan al detalle cuántas personas exactamente viven ahí, pero necesito un estimado más o menos adecuado. Finalmente los colectores a ti te dan bastante holgura para poder moverte. O sea, un colector de 200 milímetros te puede alcanzar no sé para cuántas familias, dependiendo de la pendiente que tenga. ¿Cierto? ¿Por qué dependiendo de la pendiente? Porque mientras más pendiente los desechos bajan más rápido, no se acumulan tanto. Velocidad. Y si hay mayor velocidad en un colector, ¿qué está pasando ahí? Baja más rápido o puede estar sobredimensionado. O sea, por la normativa que usted dijo del 33%. No. Eso es para las uniones domiciliarias. Los colectores es distinto. La unión domiciliaria tiene que estar entre el 13 y el 33 por mil. Los colectores públicos no es así. Mire, el colector público, el que está en la calle, va así, bajando. Si nosotros hacemos un corte transversal aquí, esto, ¿cierto? El corte, clásico corte A', nosotros vamos a ver esto. Y el colector se diseña para que máximo tenga una altura, ¿alguien sabe de cuánto, no? ¿Cuánta es la máxima altura que puede llevar el agua ahí por norma? ¿Alguien sabe ese dato? Esa altura es, como máximo, 0,7 veces el diámetro. Entonces, si el colector es de 200 milímetros, máximo, la altura del nivel de aguas servidas que puede ir dentro de ese colector es de 140 milímetros. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿por qué a mayor pendiente es mejor para el colector y más agua me puede aceptar? Porque si tiene mayor pendiente, va a tener mayor velocidad el agua dentro del colector, el agua servida. Y si tiene mayor velocidad, ¿qué está pasando? Baja Menor la presión. altura Baja la altura. ¿Por qué? porque son inversamente proporcionales. ¿Cierto? ¿Y cómo relaciono la pendiente con el caudal? ¿O con el área? Caudal es área por velocidad.
¿o no? Va, no, no en este caso. ¿Cómo relaciono en un escurrimiento uniforme el escurrimiento del agua dentro de este colector? Está bien lo de caudal igual a velocidad por área, pero acuérdese que yo aquí le estoy diciendo por qué a mayor pendiente, porque la pendiente tiene una relación directa. ¿Cómo se calcula en escurrimiento uniforme el caudal en función de la pendiente? Los que creían que en hidráulica no servía para nada. Así se relaciona, mediante la ecuación de Manning. Entonces, si yo aumento la pendiente, el caudal es constante, por lo tanto la relación área-perímetro, ¿cierto? Me va a disminuir el área en esta relación. O sea, el agua dentro del colector va a disminuir en altura, porque va a adquirir mayor velocidad. ¿Ya? Entonces, ahora que ya nosotros tenemos claro qué es la población efectiva, lo que necesitamos es analizar cuántas personas viven dentro de esa cantidad de casas. O sea, yo hago un primer barrido y digo, perfecto, la población total de mariposas es de 1000 viviendas. La población de mariposas es de 1000 viviendas. La población total, que es la población que tiene agua potable, son 800 familias. Por tanto, esas son las que yo tengo que analizar a ver si es que pueden tener alcantarillado. Nunca el 100% van a tener alcantarillado, por distintas razones, ¿cierto? El agua potable, como está a presión, siempre está a 1,20 m de profundidad. Por tanto, yo puedo conectar cualquier casa, porque está a presión. Es muy poco probable que una casa no pueda tener agua potable, ¿cierto? Más que el hecho de que a lo mejor esté muy lejos y eso genere muchas pérdidas de carga, o que la casa está muy en altura y comparado con la ubicación del estanque, a lo mejor no tengo tanta presión disponible y a lo mejor a ellos no les va a llegar con presión. O a lo mejor está tan lejos y es la única casa que no me sale conveniente económicamente financiar un tramo de matriz para poder llegar a una sola casa. Esos son temas técnicos en el agua potable para poder decidir dejar una casa fuera o no. El alcantarillado es más extremo aún, porque el alcantarillado es gravitacional. Entonces, si hay una casa que esté muy en un bajo, no voy a poder conectarla al alcantarillado. ¿Cierto? Técnicamente, si yo tengo, por ejemplo, esto, aquí está mi terreno, y acá sigue el terreno. Y aquí hay un buen terreno para instalar la planta de tratamiento de agua servida, y aquí está lleno de casas. ¿Cierto? Y aquí tengo otra casa. Si yo decido solamente instalar estas 3 casas que están aquí, yo puedo llegar a la planta de tratamiento. ¿Cierto? Pero si yo decido conectar a la casa que está acá abajo, necesariamente tengo que partir con el colector ahí, pues, y es gravitacional. Entonces ya estas casas tendría que conectarla a ese colector. Y tendría que hacer todo este movimiento de tierra. Estoy aquí magnificando un ejemplo nomás, lógicamente. Tendría que hacer todo este movimiento de tierra solamente por una casa. Entonces ahí es donde entra el criterio del evaluador, ¿cierto? De la empresa que está evaluando. Y me dice, no, pues no es conveniente esa casa. Pero sin embargo, para el agua potable, como siempre está a 1,20 m, es distinto el criterio. Yo podría conectar esa casa. ¿Me entienden? Por eso es que el agua servida no es para todos los que tienen agua potable. Hay muchos temas técnicos que van a dejar a muchos afuera.
aunque tengan agua potable, aunque cumplan con todos los requisitos, menos técnicos. Entonces, cuando yo haga ¿se entendió eso, no? Sí, profe. Entonces, cuando yo haga el análisis de cuántas casas se pueden conectar, yo digo, perfecto, de acuerdo a mi topografía, ¿cierto? Yo digo que de esas 800 casas que tienen agua potable, hay 300 que yo les puedo dar alcantarillado. Desde el punto de vista de la topografía. O sea, técnicamente a 300. A lo mejor técnicamente por topografía había una que estaba muy lejos, que a lo mejor podría haberla conectado, pero está muy lejos. Entonces tengo que hacer una gran inversión para llegar a una casa. No me es conveniente. Hay distintos criterios para poder ir dejando casas fuera. Y es criterio netamente del ingeniero que está desarrollando esto. Que igual tiene un poco la lógica, o sea, no es como que a él va a dejar a quien quiera fuera, ¿cierto? O va a dejar incorporar a quien quiera, no, es igual hay un poco de lógica, o sea, si una casa está muy lejos, es poco probable conectarla porque resulta que me va a encarecer el proyecto, y por una casa, no tiene sentido. Una vez yo defino eso, junto con eso en realidad, se está realizando una encuesta. Van asistentes sociales, que son parte de la empresa, ¿cierto? A realizar encuestas a la gente. Porque esto es un proyecto social. Por lo tanto, yo necesito evaluar a esas personas que quiero hacer las beneficiarias. Pero aparte del tema social, hay muchos temas técnicos que me van a servir. Porque esa gente que yo estoy evaluando y que van a ser los posibles beneficiarios del proyecto de alcantarillado, porque todavía yo estoy en un quizá, puede ser que alguno igual que fuera. Seguramente de estas personas que yo estoy analizando dentro de la población efectiva, inicialmente el 98% van a quedar dentro. Puede ser que alguno se caiga por distintas razones, ya no técnicas, porque ya evalué la parte técnica, pero a lo mejor desde el punto de vista social. Porque si en una de esas casas resulta que hay una parcela de agrado para el gerente de Falabella, no lo voy a conectar. No puedo justificar conectarlo a él a un proyecto público alcantarillado, porque la premisa de un proyecto público en sí es para la gente más vulnerable. Aunque cumpla con todos los otros requisitos técnicos, aquí no cumpliría con el requisito social. Así como esa casa que está muy lejos, cumple a lo mejor con el requisito social, pero no con el requisito técnico. ¿Me entienden? Por eso es que esto tiene que ser analizado desde las dos aristas. Entonces, cuando yo estoy analizando a estas personas que van a ser las beneficiarias del proyecto alcantarillado, o sea, que es la población efectiva, yo las voy a encuestar. Y cuando analice esa cantidad de casas, que ya voy a dejar de hablar de los 1800 y 300 porque ahora nos vamos a meter en datos de proyecto, yo voy a ver con viviendas de esa población efectiva, voy a poder entrevistar a la gente, encuestarla, pero hay otras viviendas que no. ¿Qué viviendas creen ustedes que no voy a poder encuestar? ¿Qué me va a pasar cuando yo esté haciendo el levantamiento? La gente va a estar trabajando. ¿Cierto? A lo mejor no encontrar a nadie en la casa en horario de oficina. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que van a haber viviendas que no van a ser posibles encuestar. Y van a haber otras ya no son viviendas, sino que son edificios públicos. Y los edificios públicos tienen también un tema. Porque en esos edificios públicos, que son carabineros, bomberos, las postas, escuelas, en esos edificios públicos, que también voy a considerar para mi análisis, porque también voy a ponerle alcantarillado a esos edificios públicos, voy a tener que la gente que está dentro de esos edificios públicos también son personas que a lo mejor viven dentro de estas viviendas de la población efectiva. O sea, la gente que va a estar en los edificios públicos, muchas de esas personas son parte de las viviendas encuestadas y de las viviendas no encuestadas. ¿Me siguen? Entonces supongamos que yo determino las viviendas encuestadas. Y de esas viviendas encuestadas, para utilizar los mismos datos que aparecen ahí, dentro de la población encuestada,
viviendas encuestadas. Supongamos que la población, las viviendas encuestadas, que yo pude acceder a las casas y entrevistarme con la gente, fueron 219 viviendas. Entonces yo le pregunté a la gente dentro de esas casas, ¿cuántas personas viven acá? En la casa 1 de estas 219, en la casa 1 viven 3, en la casa 2 viven 5, en la casa 3 viven 8, en la casa 4 vive 1, etc. Y finalmente los sumo a todos, a todas las personas que viven en estas 219 casas, y determino que en total viven 833 personas. O habitantes, que se les llama. 833 habitantes viven en 219 viviendas. Entonces la densidad poblacional va a ser igual a la población encuestada dividido las viviendas encuestadas. O sea, 833 habitantes sobre 219 viviendas. Y eso me va a dar una densidad poblacional de 3,8 habitantes por vivienda. Esa es la densidad poblacional. O sea, en promedio, en estas viviendas que yo pude encuestar, en las viviendas encuestadas, ¿cierto? Encuestadas. Viven en promedio 3,8 personas por vivienda. 3,8 habitantes por vivienda. ¿Y para qué creen ustedes que me va a servir calcular ese dato? ¿De qué me sirve determinar el número de habitantes por vivienda? Para aproximar las descargas por vivienda, ¿o no? Sí, pero antes que eso. El agua consumida. Sí, es para calcular la demanda, efectivamente. Pero la vivienda encuestada yo determiné la densidad poblacional, ¿cierto? ¿Y de qué me sirve determinar la densidad poblacional? ¿Para qué? Para la población efectiva. Claro, yo estoy calculando la población efectiva, que depende de las viviendas encuestadas, las viviendas no encuestadas y los edificios públicos, ¿cierto? De aquellos que yo dije, a ellos les puedo dar alcantarillado. Y con las viviendas encuestadas yo determiné la densidad poblacional. ¿Y para qué me sirve la densidad poblacional? Es que, profe, es como un promedio, pero yo estaba pensando que igual deberían irse al número más grande. O sea, suena tonto, suena medio ilógico, pero O no sea, sé que si me le pongo entiende. 4. No es que lo aproxima a 4, sino que, por ejemplo, si en una casa ya viven, o hay 5 casas en las que viven 7 personas, ya ese número 4 ya no serviría. Sí sirve. Sí sirve. Porque así como hay otros que viven en 8, hay otras que viven en 1. Y se compensan uno con la otra. Y el promedio es 4. Ya. O sea, aquí yo no voy a saber cuánta agua servida me va a generar cada casa, sino que cuánta agua servida me va a generar en promedio cada casa, que con ese dato es más que suficiente. No puedo tener calcular casa por casa, o sea, ahí me vuelvo loco. Así se calcula. Pero lo que me interesa es otra cosa. Yo tengo el número de viviendas encuestadas, que son 219, y tengo el número de personas que viven en esas viviendas encuestadas, que son 833. Y con eso yo determino una densidad poblacional de 3,8 habitantes por vivienda. ¿Para qué me sirve ese dato? Si lo que yo quiero saber es la cantidad de personas en total que están dentro de mi población efectiva, eso es lo que estoy determinando. ¿Cuál es la población efectiva? ¿Para qué me Por sirve lo, entonces por lo que ahí se ve para aproximar la población donde no pudieron encuestar las viviendas. Hay viviendas que no las encuesté, po. Entonces no tengo idea cuántas personas viven en esas casas.
Pero una buena aproximación es utilizar la densidad poblacional de las casas que sí encuesté. Entonces, si me quedaron 56 casas sin encuestar, la multiplico por el promedio de personas que viven por casa de las que sí encuesté, y con eso voy a tener un aproximado de las personas que viven en esas casas que no encuesté. Porque fui 1, 2, 3, 4 veces y no lo encontré. Entonces no me quedó otra que aproximar su población. ¿Se entendió? Ahora sí, profe. Entonces, la población encuestada, ya analizamos lo de la población encuestada y que me sirve para obtener la densidad poblacional. Ahora la población no encuestada, que yo no los pude encuestar, no sé cuánta gente vive, pero sí puede contar el número de casas. Y en este caso son 56 casas. Perdón, las viviendas no encuestadas son 56 casas. Y como no sé cuál es la población asociada a esas 56 casas, lo que puedo utilizar es la densidad poblacional que obtuve de arriba. Y la población encuestada en este caso va a ser igual a la densidad poblacional por las viviendas no encuestadas. O sea, 3,8 por 56 viviendas. Y con eso voy a tener el número de personas aproximado, ¿cierto? Que es 213 habitantes que viven en esta población no encuestada. Entonces ya tengo la población encuestada y el aproximado de población no encuestada. Estoy calculando la población efectiva. ¿Qué es lo que me falta por considerar en este cálculo? Son los edificios públicos. Pero el problema de los edificios públicos es que son escuelas, carabineros, bomberos, posta, iglesia. Entonces yo les pregunto a los edificios públicos cuántos son el común de la cantidad de personas que están físicamente en este sector, en este edificio. La escuela me puede decir, nosotros tenemos entre administrativos, profesores y alumnos, tenemos 400 personas. Carabineros me dice, nosotros tenemos más o menos 10 fijos todos los días. Bombero me puede decir, nosotros tenemos 3. La posta me puede decir, nosotros tenemos 5. El problema es que parte de ese colegio, de esos carabineros, ¿cierto? Parte es gente que vive a lo mejor en Talca, o en San Clemente, o en otro lugar, y que van ahí a trabajar. Parte es gente que vive dentro de Mariposa. Más aún, parte es gente que vive dentro de la población total, o sea, de los que tienen agua potable. Y más aún, parte de esa gente de los edificios públicos viven dentro de la población efectiva. O sea, O sea, ya los calculé. ¿Cómo? ya los contó. O sea, puede ser que lo haya contado, o puede ser que no. Entonces ahí ya ustedes me dirán, hay que buscar por nombre, cruzar, no, ni loco, no me voy a poner a analizar uno a uno a estas personas, ¿cierto? Para ver si lo encuesté o no. Lo que se hace es mucho más sencillo y que se utiliza que de esa cantidad total de población de esos edificios públicos, que supongamos que entre carabineros, bomberos, colegio y todo el cuento son 450 personas que se mueven ahí, aproximadamente, un 15% de esas personas, ¿cierto? No son del sector, son de afuera. Por lo tanto, tengo que considerarlos dentro de mi población efectiva, aunque no vivan ahí. ¿Se entiende eso? Estadísticamente, la bibliografía dice utiliza un 15% y punto. No hay mayor análisis. Ustedes se van a dar cuenta que en esta parte, muchas de estas cosas son estadísticas que son muy con poco respaldo científico, por así decirlo. Datos que se utilizan de hace muchos años de esa forma y así es nada más. ¿Ya? Porque generalmente uno en este diseño que se hace para el tema de aguas servidas, generalmente siempre tira cálculos muy pasados en número, cosa de que
queda sobredimensionado el sistema, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta de que por un lado está esto, pero hay varios factores que considerar en un proyecto de este tipo que al final uno lo único que hace es sobredimensionarlo, nomás porque aunque quieras no puedes hacerlo ajustado, no se puede. O sea, piensen que en este sistema de alcantarillado se va a meter agua de lluvia, agua de napa. Y eso también uno lo estima. No puedes saber cuánta agua de lluvia va a entrar a tu sistema. Entonces al final, como les digo, uno lo sobredimensiona nomás. Entonces tenemos la población encuestada, población no encuestada y ahora la población de los edificios públicos, que en este caso eran 450 por 0,15, 68. Y uno lo suma y le da una población de 1.114 habitantes que va a ser su población efectiva. Esta va a ser la población que va a tener alcantarillado. ¿Estamos? O sea, la población efectiva va a ser igual a la población encuestada más la población no encuestada más la población de edificios públicos, que en este caso era 68. Y eso va a ser la población total, perdón, la población efectiva. La población que voy a sanear con mi alcantarillado. Ahora, este número, esta población efectiva, ¿para qué sirve? ¿Qué voy a lograr con eso? Ahí se calcula la demanda. La demanda de agua servida. Para eso. Ya, muchachos. Así que vaya a ver la cosa. Próxima clase, retomamos de este punto. Vamos a ver para qué sirve la población total, que sirve para determinar la demanda de agua potable, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿este proyecto ya está en ejecución en Mariposa, Quebrada de Agua? ¿O aún Sí, no sí. se hace la entrega de terreno y eso? La entrega del terreno se hizo hace 2 semanas. Ya está construyendo. En este momento, los que sean del sector y quieran ir a darse una vuelta, les voy a mostrar dónde están en este momento con la maquinaria excavando. ¿Empezaron por Quebrada de Agua o por Mariposa? Mariposa. Pasaron por mariposas. Acá está. Aquí está Quebrada de Agua, aquí está San Clemente, ¿cierto? Aquí abajo. Aquí está Quebrada de Agua y aquí está Mariposas. En este momento están aquí. Ahí. Justo en el cruce. Un poquito más hacia el sur del cruce. Donde se cruzan la K583 y la K581. Que es el inicio del proyecto. Después lo vamos a ver. El proyecto nace aquí. Nace con estas casas que están aquí. Y de aquí se va hacia el norte y dobla a la izquierda y se va en dirección Quebrada de Agua. Y es toda esta extensión, todo este camino. Quebrada de Agua llega a una planta elevadora, que la vamos a ver más adelante, que está ubicada en la Escuela de la Hormiga, que está aquí. Y esa planta elevadora impulsa el agua servida hacia San Clemente para descargar en la calle Armando Ramírez. Esa. Aquí llega la impulsión de agua servida. Y se va por un colector público de la sanitaria hasta la planta de tratamiento. Así es el proyecto. Y en este momento, como les digo, están construyendo aquí, al inicio. Aquí está la cámara 1, que la vamos a ver más adelante también, cuando veamos la ingeniería de detalle. Por ahí está la cámara 1. ¿Dudas, chicos? Próximo viernes retomamos entonces. Muchas gracias. Que tengan buena semana, chiquillos. Chao, profe. Buenos días. Chao, profe, gracias. Chao, Profe, Chao, profe. Chao, profe.